Errores que todos cometemos cuando somos inseguros. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una trampa mental que parece no tener salida? Ese constante "no soy suficiente, ¿qué van a pensar de mí?" o el "mejor ni lo intento, seguro fallo". Puede sonar familiar, ¿verdad? Y es que todos en algún momento hemos sido presas de la inseguridad, pero ¿qué pasa si te dijera que esos errores que cometemos cuando nos sentimos inseguros no solo nos detienen, sino que a veces incluso nos hunden más? Hoy te voy a contar cómo la inseguridad se alimenta de pequeños errores que todos cometemos sin darnos cuenta. Y, lo mejor, te voy a mostrar cómo salir de esa trampa. Hace un tiempo, viví una experiencia que me hizo entender la cadena de errores que la inseguridad puede provocar y cómo, sin querer, esos errores se van acumulando, haciendo que cada vez sea más difícil salir. Parece sencillo, pero cuando estás ahí, dentro de ese círculo de dudas y autocrítica, es casi imposible ver la salida. Pero descubrí algo, una forma de romper esa cadena. Y hoy quiero que te lleves esa misma clave, porque sí, es posible vencer la inseguridad, y aquí te lo voy a mostrar. Todo comenzó en un momento en el que tenía una oportunidad increíble frente a mí. Era una de esas ocasiones que no se presentan dos veces, pero en lugar de sentirme emocionado, me sentía pequeño, inseguro, como si no mereciera estar ahí. ¿Y qué hice? En lugar de aprovechar la oportunidad, comencé a dudar. Me cuestioné cada detalle, cada decisión. Cada palabra que pensaba decir, me repetía una y otra vez, ¿y si me equivoco? Y aquí vino el primer error, la autocrítica excesiva. En lugar de confiar en mí, dejé que la duda tomara el control, y cada pequeño error que imaginaba se hacía gigantesco en mi mente. Pero no se detuvo ahí, porque la autocrítica llevó a algo más, a compararme con los demás. Comencé a pensar en todas esas personas que, según yo, lo hacían mejor, personas que parecían tenerlo todo bajo control. Mira a ellos, me decía, ¿quién soy yo para estar aquí? Y así llegó el segundo error, la comparación constante. Miraba a mi alrededor, veía a personas que parecían más seguras, más capaces, y cada vez me sentía más pequeño, menos capaz. Este error es un veneno que poco a poco va socavando cualquier pizca de confianza. Y es aquí donde las cosas realmente se complican, porque cuando uno se siente menos que los demás, comienza a buscar algo que lo haga sentir válido. Y ahí fue donde caí en el tercer error, el perfeccionismo. Me dije a mí mismo, si hago esto perfecto, si logro que cada detalle sea impecable, entonces tal vez me sienta seguro. Pero esa es otra trampa de la inseguridad, porque en el intento de hacerlo perfecto, de cuidar cada detalle, terminé paralizándome, postergaba decisiones, me decía, aún no está listo. Y al final no avanzaba. Fue en ese punto donde me di cuenta. Cada uno de estos errores, esta cadena de autocrítica, comparación y perfeccionismo, me había alejado de lo que realmente quería. No era que yo no fuera capaz, era que, sin darme cuenta, me había atrapado en una red de inseguridad que yo mismo había creado. La inseguridad tiene una forma sutil de ir construyendo muros que parecen imposibles de derribar, pero la verdad es que esos muros se pueden romper. Descubrí que romper esta cadena no se trata de evitar esos errores de golpe, sino de reconocerlos, porque una vez que los ves, puedes empezar a cambiarlos. Puedes evitar la autocrítica, dejar de compararte, dejar de buscar la perfección y enfocarte en progresar, en dar un paso a la vez. Hoy quiero invitarte a que tú también comiences a ver estos errores por lo que son, trampas de la inseguridad. Y te aseguro, una vez que aprendes a sortearlas, te das cuenta de que la verdadera seguridad ya estaba dentro de ti, solo necesitabas aprender a verla. Hay algo que todos hacemos cuando la inseguridad nos ataca, y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué es? Cometemos errores que, en lugar de ayudarnos a superar esa sensación de duda, nos sumergen aún más en ella. Son errores tan comunes que probablemente los estás cometiendo ahora mismo, sin darte cuenta de que solo te están frenando. Hoy te voy a hablar de esos errores y de cómo logré romper esa cadena en mi vida. Porque sí, vencer la inseguridad es posible, pero primero tienes que entender qué es lo que realmente te está deteniendo. La inseguridad tiene la capacidad de cegarte, de hacerte creer que no eres suficiente. Y cuando caes en ese juego empiezas a cometer ciertos errores casi sin darte cuenta. Yo los cometí todos y fue solo cuando toqué fondo que logré verlos y entender cómo me estaban afectando. Hoy te quiero contar sobre esos errores y cómo romper con ellos para que puedas librarte de la inseguridad y empezar a vivir con confianza. Todo comenzó con algo que pensé que era normal, ser crítico conmigo mismo. Me decía que así, siendo duro,
me iba a obligar a mejorar, pero pronto descubrí que esta autocrítica no era constructiva, era un látigo que me golpeaba cada vez que intentaba hacer algo nuevo. Me decía a mí mismo, ¿para qué intentarlo si no va a salir bien? Ni siquiera eres tan bueno en esto. Sin darme cuenta, estaba sembrando las raíces de mi propia inseguridad, y aquí fue donde cometí el primer error. Me exigía demasiado, me juzgaba sin piedad, pero el problema no era solo eso, porque la autocrítica no se detiene ahí. Cuando empiezas a dudar de ti mismo, también empiezas a mirar a los demás, a compararte. Ahí estaba yo, viendo cómo otros parecían más seguros, más exitosos, y entonces el segundo error se manifestó, la comparación constante. Y aquí hay algo curioso, porque aunque yo sabía que todos tenemos nuestro propio camino, esa idea se me escapaba cuando la inseguridad se hacía presente. Miraba el éxito de otros y sentía que yo jamás podría llegar ahí, lo que, irónicamente, solo aumentaba mi inseguridad. Parecía una trampa sin salida, porque mientras más me comparaba, más me criticaba, y mientras más me criticaba, más inseguro me sentía. Y, como si eso no fuera suficiente, me cayó encima el tercer error, el perfeccionismo. Me dije a mí mismo, si logro que todo sea perfecto, entonces tal vez me sienta seguro, pero el perfeccionismo es un enemigo disfrazado de amigo. Lo que empezó como una búsqueda de seguridad terminó siendo una excusa para no avanzar. No voy a hacerlo hasta que esté listo, me repetía, y esa espera por la perfección me dejó estancado. Pero fue en ese punto, en medio de esa parálisis, cuando me di cuenta de algo crucial. Todos estos errores estaban conectados. La autocrítica me llevaba a compararme, la comparación me hacía sentir insuficiente, y el perfeccionismo me dejaba congelado. Romper esta cadena no se trataba de luchar contra cada error por separado, sino de reconocer que todos se alimentaban de la misma raíz, la inseguridad. Y aquí es donde encontré la clave, reconocer cada uno de estos errores como lo que realmente son. No son verdades absolutas, son barreras mentales que podemos superar. Cuando dejas de criticarte sin razón, dejas de compararte, y cuando dejas de compararte, te das cuenta de que la perfección no existe y que puedes avanzar aunque las cosas no sean perfectas. Hoy quiero que te lleves esto contigo. Esos errores, aunque parecen inofensivos, son los que te mantienen atrapado, pero la buena noticia es que puedes liberarte de ellos, porque en el fondo, la seguridad que estás buscando ya está dentro de ti. Solo tienes que aprender a dejarla salir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sigues sintiendo inseguro, incluso cuando intentas todo para cambiarlo? Sabes qué hacer, pero por alguna razón sigues atrapado en las mismas dudas. Lo curioso es que hay ciertos errores que todos cometemos cuando intentamos salir de esa inseguridad, y son esos mismos errores los que nos frenan. Hoy te voy a mostrar cómo reconocer y superar estos obstáculos, y te prometo que al final verás que la seguridad está más cerca de lo que piensas. A lo largo de mi vida he luchado contra la inseguridad y, como muchos, cometí errores sin darme cuenta de que esos mismos errores alimentaban mis miedos. Fue un proceso lento, casi invisible, que crecía dentro de mí, bloqueando mis intentos de avanzar. Sin embargo, hubo un momento en el que todo cambió, y en ese momento descubrí una clave que me permitió finalmente romper con esos patrones de inseguridad. Hoy quiero compartir contigo esa clave para que puedas liberarte de esa misma trampa y empezar a vivir con confianza. Todo empezó con algo que parecía inofensivo. Había comenzado a decirme que para mejorar debía ser honesto y crítico conmigo mismo, pero esa autocrítica, que al principio parecía sana, comenzó a convertirse en una voz que no me dejaba avanzar. No eres lo suficientemente bueno, me decía. ¿Por qué crees que puedes lograrlo? Sin darme cuenta, esta voz interna se convirtió en mi mayor enemigo. Cometí el primer error, confundir autocrítica con autosabotaje. Y mientras más me juzgaba, más me bloqueaba y menos me atrevía a avanzar. Pero esto no se detuvo ahí. La inseguridad tiene un truco bajo la manga, y es que te lleva a compararte constantemente. Cuando uno no confía en sí mismo, automáticamente empieza a mirar alrededor, buscando evidencia de que otros lo están haciendo mejor. Y así llegó el segundo error, la comparación. Miraba a los demás, veía cómo parecían tener todo bajo control, y claro, pensaba que yo nunca estaría a ese nivel. Esto no solo minaba mi autoestima, sino que también me llenaba de ansiedad. Quería mejorar, pero sentía que nunca sería suficiente, porque siempre habría alguien mejor, alguien más seguro. Y es aquí donde la inseguridad me atrapó en su última trampa, el perfeccionismo. Me decía a mí mismo, si logro hacerlo perfecto, entonces todo va a estar bien. Nadie podrá criticarme, nadie podrá decirme que no soy suficiente. Y así, el perfeccionismo se convirtió en una excusa para no avanzar. Todavía no está listo. Necesito mejorar esto antes de mostrárselo a alguien. Pero la verdad
es que nunca iba a estar listo, porque el perfeccionismo no es una meta, es una excusa para no enfrentar el miedo a fallar, a no ser aceptado, y así me quedaba estancado, esperando ese momento perfecto que nunca llegaría. Pero fue en ese momento, en medio de la frustración, cuando me di cuenta de algo. Todos estos errores, la autocrítica, la comparación y el perfeccionismo, no eran fallas aisladas, eran una cadena. La autocrítica me llevaba a compararme, la comparación a sentirme menos, y eso me empujaba al perfeccionismo. Todo estaba conectado, y lo peor es que mientras más me esforzaba por escapar de la inseguridad, más me hundía en ella. Entonces descubrí algo poderoso. Romper esta cadena no es un proceso inmediato, pero sí es posible. La clave está en reconocer estos errores, verlos por lo que son y empezar a desarmarlos. Uno por uno, aprendí a suavizar mi autocrítica, a compararme menos y a avanzar sin esperar la perfección. Y fue en ese momento, cuando dejé de perseguir una seguridad falsa, que comencé a sentirme realmente seguro. Hoy quiero que te lleves esto contigo. Esos errores, aunque parecen inofensivos, son trampas, pero puedes liberarte de ellos y en el proceso descubrir que la seguridad ya está dentro de ti. Solo estaba esperando que la dejaras salir. ¿Te has sentido atrapado en la constante búsqueda de aprobación de los demás? Esa sensación de que, hagas lo que hagas, siempre hay una voz en tu cabeza preguntándote, ¿qué van a pensar de mí? Todos hemos estado ahí, en esa especie de prisión mental, en la que nuestra seguridad depende de la opinión de otros. Hoy quiero mostrarte cómo este miedo nos hace cometer errores sin que lo notemos y, más importante aún, cómo podemos salir de esa trampa y empezar a vivir desde nuestra verdadera confianza. Durante años, viví preocupado por lo que otros pudieran pensar de cada cosa que hacía. Era como si, en cada decisión, la opinión de los demás fuera una sombra que me perseguía, llenando mi mente de dudas. Me convertí en prisionero de esa constante necesidad de aprobación, y lo peor es que, cuanto más intentaba complacer a todos, menos me reconocía a mí mismo. Pero hubo un momento en el que todo cambió, y fue ahí donde entendí que había estado atrapado en una serie de errores que alimentaban mi inseguridad. Hoy quiero que conozcas estos errores y cómo, al reconocerlos, puedes recuperar tu verdadera confianza. Todo comenzó con algo tan simple como el deseo de agradar. Desde siempre pensé que si los demás aprobaban lo que hacía, entonces significaba que estaba haciendo las cosas bien. Poco a poco, empecé a depender de los comentarios y miradas de los demás para sentirme seguro. Cometí el primer error, basar mi autoestima en la validación externa. Cada vez que alguien me elogiaba, sentía un subidón de confianza, pero era algo momentáneo, algo que desaparecía al menor comentario negativo. Era como si cada elogio fuera un parche temporal que intentaba cubrir un vacío interno. Sin darme cuenta, había convertido la aprobación de otros en el motor de mi seguridad, y esto, en lugar de fortalecerme, solo me hacía más frágil. Pero no fue solo eso, porque buscar aprobación no se queda ahí. Cuando dependes de lo que otros piensan, empiezas a hacer cosas no porque realmente las quieras, sino porque crees que es lo que los demás esperan. Y entonces cometí el segundo error, intentar ser todo para todos. Cambiaba mis opiniones y mis gustos para encajar, y me adaptaba tanto que, en algún momento, dejé de saber quién era realmente. Cuanto más intentaba agradar, más me alejaba de mi esencia, y más inseguro me sentía, porque cuando tratas de ser algo que no eres, no puedes sentirte seguro. La seguridad viene de la autenticidad, y yo estaba perdiendo la mía en el intento de complacer a todos, y es aquí donde la inseguridad lanza su última carta, el miedo al rechazo. Porque cuando haces todo por agradar a los demás, el rechazo se convierte en una amenaza constante, un monstruo que te impide tomar decisiones auténticas. Entonces, llegué al tercer error, evitar ser yo mismo por miedo al rechazo. Había dejado que el temor a lo que otros pudieran pensar o decir me limitara. Evitaba hacer cosas que realmente deseaba solo por el miedo de que alguien no lo apruebe. Irónicamente, en mi intento por ser aceptado, me estaba rechazando a mí mismo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había perdido mi autenticidad, que algo hizo clic. Entendí que todos estos errores estaban conectados en una cadena que solo fortalecía mi inseguridad. La necesidad de aprobación me hacía actuar según las expectativas de otros, y el miedo al rechazo me paralizaba. Pero entonces comprendí algo crucial: la verdadera seguridad no puede venir de los demás, debe venir de mí. Era yo quien debía aceptarme, yo quien debía aprobarme y reconocerme por lo que soy, sin miedo a que eso no sea lo que otros esperan.
esperan. Ahí descubrí la clave. Para romper esta cadena, hay que dejar de buscar afuera lo que ya tenemos dentro, porque mientras basemos nuestra seguridad en la aprobación de otros, seguiremos atrapados. Cuando dejamos de depender de la validación externa, cuando dejamos de temer al rechazo y nos mostramos tal como somos, es ahí donde descubrimos una confianza que nadie nos puede quitar. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy. La verdadera seguridad es interna y comienza cuando aprendes a ser tú mismo, sin importar lo que otros piensen. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video o en el primer comentario fijado para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.